nuestra identidad es en Cristo. Aleluya. En Efesios 2:6 también dice la palabra que Dios nos resucitó y nos hizo sentar juntamente con Cristo en las regiones celestiales. Por eso ahora nosotros podemos decir confiadamente, así como dice en primera de Juan 4:17, que nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el apóstol Pablo, él sufrió mucho con esta ley del pecado y de la muerte, que como vimos entró fue a través de Adán, del pecado de Adán. Entonces el apóstol Pablo dice en Romanos 7, en el capítulo 7, él estaba diciendo que él quería hacer lo bueno, pero resulta que siempre hacía lo malo. En Romanos 7, versículo 19, dice el apóstol Pablo: no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ya ven, o sea, él está diciendo aquí que con sus propias fuerzas, él no puede, él quiere hacer lo bueno y resulta que termina haciendo es lo malo. Entonces, él se desespera tanto y en el versículo 24, el apóstol Pablo dice: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará? Él pregunta, ¿quién? ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Ya ven, él está aquí desesperado porque no encuentra quién lo puede liberar, que él quiere hacer lo bueno y termina haciendo lo malo. Hay algo que está pasando ahí. Entonces dice, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Entonces ahí vemos que está otra vez operando la ley del pecado y de la muerte. Entonces él mismo dice la respuesta, dice en el versículo 25, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, dice el apóstol Pablo, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Él lo dice, él quiere cumplir con la ley de Dios, pero hay algo falla en él que no puede hacerlo y dice, pero es por mi naturaleza pecaminosa que soy esclavo del pecado, que soy esclavo del pecado y de la muerte. Y él después lo explica. En Romanos 8:3, él dice que la ley de Moisés no podía salvarnos. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa es débil. Y eso era lo que estaba sufriendo el apóstol Pablo. Quería hacer lo bueno y terminaba haciendo lo malo, porque la naturaleza pecaminosa es débil. Pero él encontró la respuesta, que la única salida era a través de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra que ya no hay condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Y también porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Y la palabra dice en Juan 8:36 que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Así que, hermanos, la razón por la cual ya no hay condenación para nosotros es porque estamos en Cristo. Y a través de ese regalo de no condenación, eso es lo que nos da a nosotros el poder para no seguir pecando, el saber que ya no hay condenación sobre nuestra cabeza, porque el Señor ya perdonó nuestros pecados, es lo que nos da fuerza, es lo que nos da poder para no seguir en ese ciclo pecando cada vez más. Y eso lo explica aquí en un pasaje en la Biblia, en Juan 8, versículo del 1 al 11. Ahí vamos a ver cómo el saber que no hay condenación nos da poder sobre el pecado. En Juan 8, 1, 11 dice la palabra que Jesús estaba sentado en el templo
Y llegaron allí, estaban las multitudes como siempre alrededor de Jesús y él estaba sentado y estaba enseñando la palabra. Y de pronto llegaron los fariseos, dice en el versículo 3 de Juan 8, dice que llegaron los escribas y los fariseos y le llevaron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. Y a esta mujer la pusieron en el medio. Esta palabra que dice aquí, que la pusieron en el medio, me hace pensar porque los fariseos y los escribas, ellos siempre estaban tratando de cumplir la ley porque nadie la podía cumplir. Y ellos siempre estaban buscando quién estaba pecando, quién no estaba cumpliendo con el día de reposo, quién no estaba cumpliendo con las cosas de la ley. Siempre estaban pendientes de Jesús. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué los de Juan el Bautista sí ayunan? Todos estaban acusando y condenando, y en todas partes siempre veían el pecado. Por eso dice aquí la palabra que a esta mujer la pusieron en el medio, porque para ellos siempre lo que ocupaba el medio, el centro, era el pecado. Y ellos le preguntaron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices?, le preguntaron a Jesús. Y Jesús les dijo a ellos en el versículo 7, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. Ellos al oír esto se fueron retirando uno a uno. Dice la palabra que comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Así que solamente quedó Jesús y la mujer quedó allí en el medio. Entonces Jesús le dijo a la mujer: ¿y dónde están todos?, le preguntó Jesús. ¿Ya nadie te condena? Porque allí estaban todos esos hombres que la iban a condenar. Entonces Jesús, como vio que ya no había nadie, le dijo: ¿y ya nadie te condena? Y ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Aleluya. El Señor Jesús le dio en ese momento a esta mujer el regalo de la no condenación. Él no la condenó a esta mujer, y eso fue lo que él le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es el orden que puso Jesús. Él primero le dijo que no la condenaba. A veces nosotros hacemos lo contrario y cambiamos el orden. Decimos primero no peques más y entonces nosotros no te vamos a condenar. Pero el orden que pone Jesús es que primero no condena a la persona y eso le da poder para irse y no pecar más. Amén.